Bienvenidos de nuevo al canal Meteo Windy. Jueves 30 de junio tenemos ya la actualización de las 12 horas de la mañana y como vais a ver ahora, pues en este vídeo os vamos a explicar un poquito esa nueva actualización, que por cierto quiero explicaros algunos detalles que los tenéis que tener en cuenta cuando hacemos este tipo de actualizaciones. ¿Por qué? Porque mirad, porque cuando se hacen actualizaciones, recordad que se hacen normalmente 4 al día, es decir, cada 6 horas se hace una actualización, pero en la actualización que se hace cada 6 horas hay una que es temprana y la otra que se llama la tardía. La tardía normalmente es la oficial, la que el Centro Nacional de Huracanes nos presenta en sus modelos, pero hay una actualización temprana en la que no se utilizan todos los recursos al 100% para que podamos ya tener más o menos una visualización de qué es lo que puede ocurrir o qué es lo que está pasando con los ciclones tropicales que se están analizando y nos dan una visión ya rápida para saber exactamente cómo va la cosa. Nosotros ahora tenemos la actualización temprana. Luego vendrá la tardía, pero veréis que claramente no hay mucha diferencia entre una y la otra. Luego lo voy a explicar un poquito mejor con un gráfico. Por otra parte, vamos a hablaros un poquito más acerca ya directamente de Costa Rica y de Nicaragua, sobre todo de algunas ciudades que ya tenemos analizadas y viendo un poquito más o menos cuáles son los pronósticos de lo que se esperan de lluvias. Y luego al final, para los que os guste más la meteorología, os voy a explicar unos datos que tenemos en una página que os voy a enseñar también, en la que es muy interesante tenerlos siempre en cuenta. Están relacionados con lo que os he dicho otras veces, el IQ, es decir, la capacidad destructiva que puede tener un ciclón tropical. Y para aquellos que os guste un poquito más la meteorología, os voy a explicar unos datos muy interesantes de esta tormenta que se está formando ahora mismo y al mismo tiempo de las que ya ha habido, por ejemplo, de Ágata y de Alex. Va a ser muy interesante. Lo que estáis viendo ahora mismo es este potencial ciclón tropical 2 que, como veis, ya está saliendo claramente de la península de La Guajira y, como vais a ver, bueno, pues poco a poco más o menos sigue manteniendo la misma trayectoria. Rápidamente os voy a dar los datos de la tormenta. Ahora, a partir de ahora vamos a utilizar esta página de datos de tormenta. Ya os lo he dicho que íbamos a utilizar unas páginas diferentes, pero os lo digo rápido. Mantiene vientos, como veis aquí, a lo mejor no lo veis bien, voy a intentar poneroslo para que lo veáis, de 65 km por hora, rachas de 83 km por hora, la presión veis que ha bajado de 1010, ahora ya 1009, 1008, es decir, se está empezando a fortalecer un poquito. De hecho, fijaros en la profundidad del sistema, antes era bastante poco profundo, ahora ya es mediana, es decir, se está profundizando un poquito más. Si nos vamos un poquito más hacia la derecha, veis también ahora mismo cómo antes la velocidad a la que se movía hacia el oeste, fijaros aquí, era de vientos de 57, no vientos, velocidad de traslación de 57 km por hora, sin embargo ahora va más lenta, ahora va a 31 km por hora, eso está haciendo que poco a poco se vaya fortaleciendo un poquito más. Por otra parte, la extensión de los vientos ahora mismo se mantiene todavía a 111 kilómetros, los vientos más fuertes, el radio de los vientos llegan hasta 111 kilómetros desde el centro de la tormenta. Y ahora otro dato interesante que quiero que vosotros también conozcáis, vamos a ponerlo aquí, es este, es el del oleaje, 3,7, y luego este es el dato que quiero explicaros al final de este vídeo, para que aquellos que os gusta más la meteorología, el potencial destructivo de este ciclón ahora mismo es de 0,8, de una escala de 0 a 6. Luego os lo explico. Bien, dicho esto, vamos a ver un poquito cuál es el nuevo pronóstico y la actualización que nos ha hecho ahora mismo el Centro Nacional de Huracanes ya para esta tormenta. Fijaros que ahora mismo lo que le da el Centro Nacional de Huracanes sería vientos de 48 nudos cuando se acerque a la frontera entre Costa Rica y Nicaragua, es decir, le ha bajado un poquito la intensidad. Recordad que esto es la actualización temprana. Luego vendrá la tardía, que probablemente le suba a lo mejor un poquito más esta intensidad, o no. Normalmente lo que está haciendo hasta ahora es que le da una primera aproximación un poquito más baja de lo normal y luego la sube un poquito. De hecho, la última actualización del Centro Nacional de Huracanes es que llegaría con viento de 55 nudos. Ahora aquí pone 48, probablemente sea un poquito más, pero está bajando la intensidad. Y como vais a ver, la trayectoria sigue siendo exactamente igual, no ha cambiado para nada. Es decir, ahora mismo aquí tenemos ya la trayectoria que les da
a las 12 y exactamente todos los modelos que nosotros, como estáis viendo, seguimos, aquí lo tenéis, exactamente Costa Rica y Nicaragua, la frontera. Para el viernes, a partir de la tarde, sería el momento en que se acercase este posible ya la tormenta tropical Bonnie. Todo indica claramente que no va a ser un huracán, que va a ser una tormenta tropical, que puede estar rondando la tormenta tropical de alta intensidad, los 50 nudos, es lo que más o menos ahora mismo estamos viendo, 50-55, ya sabéis, vientos de 100-110 km por hora, y por lo tanto eso hay que tenerlo en cuenta. En cuanto a la intensidad, si profundizamos un poquito más en el tema, fijaros que ahora mismo el Centro Nacional de Huracanes, esta es la intensidad que le está dando, ya os digo, en la actualización temprana, los 48 nudos, es decir, vientos de 89 km por hora. Por lo tanto, estos serían los vientos más intensos en la zona más central, podríamos decir, de esta tormenta. Podemos poner otros modelos para que más o menos os hagáis una idea de lo que dicen otros modelos y veis que más o menos, pues bueno, pues todos los que a nosotros nos gustan más y que vemos que realmente son más eficientes, pues todos dicen más o menos lo mismo y luego después, por supuesto, cuando llegue al Pacífico ya están diciendo que puede ser huracán de categoría 1, categoría 2, bueno, eso ya lo iremos viendo más adelante. Pero lo que quiero que veáis es esto, que ahora mismo se baja un poquito la intensidad. Es importante tener esto en cuenta porque mirad, si yo ahora mismo aquí pongo los vientos, ¿dónde se espera que sean los vientos más intensos en Costa Rica y en Nicaragua? Pues como veis, desde Bluefields hasta la frontera con Costa Rica serían los vientos de tormenta tropical. Por ejemplo, en la zona de Bluefields probablemente los vientos fuesen a lo mejor más o menos de unos 64 km por hora. En la zona de la frontera, que es la zona por donde probablemente sea la zona de más baja presión, ahí los vientos ya serían más fuertes, serían probablemente de 100 km por hora en una extensión que sería relativamente pequeña. Por lo tanto, no creemos que los vientos vayan a ser realmente un problema importante. Como veis, esos vientos de tormenta tropical solamente serían en esta zona desde Bluefields hasta la frontera. En el resto de Costa Rica nada. En el Panamá nada en absoluto. El resto de Nicaragua hacia el norte tampoco. Y por otra parte Honduras tampoco ni mucho menos. Es decir, que solamente esta área en cuanto a los vientos. Como os he dicho, el que esto sea así no quiere decir que es que no haya ningún peligro, porque ya sabéis que estos ciclones normalmente siempre tienen tres peligros. Por una parte los vientos, luego las precipitaciones y por otra parte la marejada ciclónica. Aquí tenemos ya más o menos también el tema de la marejada, es decir, ahora mismo este ciclón está generando olas de 3,7 metros. Tampoco es que sea realmente un problema en este momento, pero evidentemente a medida que se vaya acercando hacia las costas de Nicaragua y Costa Rica y como se va a ir intensificando hasta esos probablemente 50 nudos, 55, ya veremos, entonces por supuesto el oleaje va a ser un poquito más alto. En cuanto a poblaciones, vamos a irlas viendo, las tengo aquí seleccionadas para vosotros, para que vosotros podáis valorarlo ya. Vamos a ir en primer lugar a Managua. En Managua, la capital de Nicaragua, se esperan lluvias que podrían estar rondando los 125 milímetros en los próximos días, es decir, no va a ser todo el viernes y el sábado. Fijaros que para el viernes y el sábado lo que se espera que fuesen las lluvias de 100 milímetros, tenedlo en cuenta, en 2 días, viernes y sábado, 100 milímetros de lluvia probablemente en Managua, es para que vosotros os vayáis haciendo una idea. San Carlos, otra población que se puede ver afectada, en el departamento del río San Juan, cerca de 200 milímetros de lluvia para los próximos 5 días. En 2 días estaría aproximadamente 125 milímetros de lluvia, que lo tengáis en cuenta, 125 en 2 días. Seguimos, Bluefields. Aquí lo que se espera de lluvia para 2 días estaría rondando los 100 milímetros en 2 días, entre el viernes y el sábado. Seguimos. Caraguala, hemos escogido también esta población. Aquí se espera también 100 milímetros de lluvia en 2 días. Y seguimos, Bilwi. Aquí hemos seleccionado y nos da alrededor de 80 milímetros en 2 días, para que lo tengáis en cuenta. Ahora nos vamos a ir, por ejemplo, a Bocas del Toro, que sería la población de Panamá, que podría verse tal vez más afectada, pero veis que aquí las probabilidades de lluvia son menores, alrededor de 40 milímetros de lluvia
para el viernes y el sábado. Luego, por supuesto, a lo largo de la semana seguirá lloviendo en esa zona. Y nos vamos ahora a Costa Rica. He puesto aquí Puerto Viejo, en el departamento o la provincia de Guanacaste. Aquí se esperan lluvias, en este caso que estarían rondando los 80-90 milímetros de lluvia en 2 días. Luego podrían seguir aumentando más. Otra población, San José de Costa Rica, la capital. Aquí, como veis, entre unos 50 milímetros de lluvia, algunos modelos le dan un poquito más, le darían cerca de 75 milímetros de lluvia. Y luego, por último, hemos puesto Liberia, también otra zona que se puede ver muy afectada por la tormenta. Aquí en Liberia las lluvias podrían llegar a los 125, en 3 días podrían llegar a los 150 milímetros de lluvia. Así que, como veis, toda esta zona de Costa Rica, la frontera, prácticamente rondando los 100-150 milímetros de lluvia, que es lo que nos indica en este caso Windy. Es decir, si veis aquí el mapa de Windy y ponemos la acumulación de lluvia, ya os lo he dicho esta mañana, esto no ha cambiado prácticamente. Toda esta franja, como veis al sur de la frontera de Costa Rica, las lluvias podrían estar entre los 150 milímetros. Este lo pone un poquito más exagerado, este creo que lo pone más exacto, 130, como veis. Ahora, eso sí, la costa de Nicaragua, ahí veis, entre 150, estamos hablando de 5 días aquí. Si ponemos para los próximos 3 días sería menos, ahí lo veis. En 3 días, que sería más o menos para hoy, mañana y pasado, las lluvias que os he dicho, 130, 150 milímetros en toda esta área. Luego, por lo tanto, como veis, se está intensificando ya. Probablemente hoy sí que llegue a ser la tormenta tropical Birgui. Y ahora quisiera explicaros un poquito este dato para aquellos que os guste más la meteorología y que veáis hasta qué grado este posible ciclón es potencialmente peligroso. Mirad, recordaros que esto es el IQ. Esto lo que mide es la extensión de los vientos, es decir, hasta qué distancia llegan los vientos más peligrosos. Bueno, por ejemplo, no es lo mismo que una tormenta tenga o genere vientos de 100 km por hora y lleve esos vientos de 100 km por hora a 50 km desde el centro de la tormenta, que los lleve a 150 km desde el centro de la tormenta. Evidentemente, cuanto más grande es la tormenta y los vientos se extienden más a ciertas áreas, más peligrosa es la tormenta. Bueno, este parámetro mide eso. Tenéis que tener en cuenta que esto es una clasificación que va del 0 al 6. Por ejemplo, el huracán María, el huracán Katrina, recordad que fueron de más de 5. Ágata, cuando entró por Oaxaca en esta temporada, era un huracán de categoría 2 y su clasificación máxima fue de 2. Sin embargo, Alex, que no fue un huracán, que fue simplemente una tormenta tropical después de pasar la península de Florida, si recordáis, llegó a tener más de 3. Es para que veáis un poco la diferencia entre este parámetro y cómo funciona. Alex llegó a más de 3 porque sus vientos de tormenta tropical eran muy extensos, la tormenta era muy grande, estaba muy extendida. Afortunadamente, solamente estuvo en el océano Atlántico y no entró en tierra. Por lo tanto, esa categoría de 3, como fue en tierra, no fue dañina. Sin embargo, la tormenta Ágata, en este caso huracán Ágata, era de 2, era menor. Pero, sin embargo, ¿por qué se consideraba 2 y menor? Pues porque, aunque es cierto que tenía vientos huracanados, pero estaban reducidos a un sitio o a un espacio muy concreto. Y, por lo tanto, la extensión del huracán no era tan grande como la tormenta tropical Alex. Es decir, vientos puntualmente mucho más fuertes, pero la extensión era más pequeña. Es decir, el huracán Ágata fue pequeño, fue reducido en comparación con la gran tormenta tropical Alex. Bueno, pues hasta ahora, como estáis viendo, ¿qué podemos decir de este potencial ciclón 2? Bueno, pues que tiene 0,8, o sea, ahora mismo la peligrosidad es pequeña. Por supuesto, como estáis viendo, veis, ya va subiendo de 0,4, 0,5 ayer y hoy 0,8 y seguirá subiendo. ¿Llegará a dónde? Pues probablemente, a lo mejor, tal y como está la situación y como la vemos ahora mismo, a lo mejor llega a 1, que sería prácticamente pues ya cercano a un huracán de categoría 1. Pero ahora mismo todavía no sabemos muy bien el tamaño, depende de los tamaños de los vientos, por lo que ya hemos visto tampoco se espera que sean unos vientos excesivamente importantes y grandes de tamaño. Así que a lo mejor si llega a 1, probablemente o un poquito más de 1,
pues sería lo más lógico, pero no llegaría, por ejemplo, lo más seguro a Ágata. Esto ya lo iremos viendo, que nos indica, que ya os digo, la peligrosidad de esta tormenta. De momento, evidentemente, ahora mismo no es peligrosa. Bueno, pues esto era lo que os queríamos decir. Espero que este vídeo no os haya aburrido, porque cuando damos tantos datos de ese tipo y a lo mejor no mostramos más gráficos, ¿verdad?, o más datos de este tipo, pues entonces a lo mejor uno se puede cansar un poquito. Pero yo creo que hemos explicado muy bien más o menos lo que se espera para Costa Rica y para toda la zona del sur de Nicaragua, y ahí es donde está realmente radicalmente el peligro, ¿no? Por lo tanto, de todas las maneras lo vamos a ir actualizando poco a poco, pero ahora mismo fijaros en eso, vientos de 60 a 100 km por hora, recordad que puede haber rachas más altas, ahora mismo tiene rachas ya de 80 km por hora, y luego pues las lluvias pueden estar rondando los 150 en estos dos días, que son muchas lluvias con todo lo que ya ha caído en toda esa zona. Gracias por seguirnos y como siempre nos vemos en próximos vídeos.